Buenas tardes, estimados oyentes y visitantes del Simposio Tecnológico Cemento, Misión Comercial de la Tecnología de Cemento, de la Oficina Advantage Austria desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos a todos, mi nombre es Thomas Hacker, tengo más de 20 años en la industria cementera y hoy me invitaron para acompañarles durante esa jornada tan interesante y importante que vamos a tener entre hoy, el lunes 15 de marzo, y mañana 16 de marzo, conjuntamente con empresas austriacas que van a informar sobre sus avances tecnológicos. Nosotros tenemos aquí en la mesa principal, vamos a decirle, 4 personas importantes. Nos honra recibir aquí en la mesa principal y la persona que nos va a inaugurar oficialmente este importante seminario, el embajador Gerhard Duzak. El embajador Duzak llegó recientemente en el mes de diciembre a Colombia, está encargado para Ecuador y otros países anexos aquí. El señor Duzak tiene una vasta experiencia. Cuando yo recibí su currículum, lo interesante que me llamó la atención, él trabajó también en las Naciones Unidas en distintas actividades, viene ahorita desde Viena, pero ha estado embajador de Austria para Lima, Perú, y por supuesto, él habla perfectamente español. Está con nosotros la persona, el anfitrión de esta mañana, es Hans-Jörg Hörtnagel. Hans-Jörg es el consejero comercial de la Embajada de Austria, es responsable también para los países Venezuela, Colombia, Ecuador, una persona que reside ahorita en Colombia, es una persona bastante movido, se cariñó mucho con el sector del cemento y las actividades anexas y conexas. Y bueno, gracias Hans-Jörg por haber hecho posible para nuestra industria ese importante seminario. La tercera persona que está con nosotros es una persona que es consejero comercial también de la Embajada de Austria en Chile, que es Dražen Maloka. Él habla perfectamente español, ha trabajado también en distintos sitios alrededor del mundo, ha estado en Caracas, Venezuela, donde yo lo conocí hace varios años. Hace 2 o 3 años tuvo la posibilidad de encontrarme con él en Nueva York, donde está acreditado, y hoy en día Dražen se conectó con su oficina a ese importante evento y él es hoy en día consejero comercial de la Embajada de Austria. Al final está Manuel Lascaro, que él es el director de la Cámara Procemco. Procemco es una cámara de intereses de todo que es conectado en Colombia con la industria del cemento, en especial prefabricados, fabricación de concreto y todos los nexos. Bien, no quiero quitarle más tiempo, dejo la palabra al embajador Gerhard Duzak y seguidamente, sin más preámbulos, siguen los demás panelistas de la mesa principal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hacker. Muchas gracias también por sus palabras de introducción. Por el español no estoy tan seguro que es tan perfecto, pero espero que usted tiene paciencia con mis expresiones de vez en cuando germánicas o austríacas, como usted quiera. Pero bueno, gracias por la introducción, estimados señores y señoras. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar con vosotros hoy y compartir ese importante simposio. Tengo el honor de darles la bienvenida y dar inicio a ese simposio tecnológico austríaco sobre la industria del cemento. Primeramente, quiero expresar mi agradecimiento al grupo de la Oficina Comercial de Austria en Bogotá, que han hecho realidad este foro, un encuentro único que nos permite presentar las novedades tecnológicas para la industria cementaria y crear un espacio de intercambio de know-how entre Austria y Latinoamérica. Es una única oportunidad única para interactuar directamente con los expertos austríacos,
discutir nuestras ideas y hacer reflexiones sobre cuestiones relevantes en este tema. Mi inicio de funciones en la Embajada de Austria en Bogotá ha comenzado hace poco y han coincidido con el centenario de las relaciones diplomáticas entre Austria y Colombia. A pesar de la distancia geográfica, tenemos vínculos muy diversos con Latinoamérica. El intercambio político, cultural y económico es uno de los principales intereses de la embajada y su equipo. En épocas de pandemia, nuestro objetivo, más que nunca, es avanzar y reforzar las relaciones entre los países de la zona y seguir fomentando el comercio. Empresas globales austríacas son relevantes en muchos sectores, como las energías renovables, la infraestructura y servicios técnicos, entre otros rubros. Como país líder en tecnologías medioambientales e innovaciones industriales, contamos con un gran número de empresas reconocidas mundialmente. Muchos de ellos son proveedores de soluciones especializadas para la industria del cemento, lo que nos lleva al tema del día de hoy. Estoy muy honrado en participar con ustedes en esta jornada que comienza ahora. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajador. Habla Hans Gartnagel, soy el consejero comercial de la Embajada de Austria aquí en Bogotá. Muchas gracias, Tomás, por la introducción. Como ustedes saben, Tomás es un experto en la industria cementera y también representa varias compañías de este sector austríacas, representando en esta región. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? La Oficina Comercial de Austria aquí en Bogotá es el representante oficial de la economía de Austria. Nosotros prestamos servicio a las compañías austríacas, significa damos informaciones, hacemos estudios de mercado, buscamos representantes, aconsejamos y también organizamos eventos. Participamos en eventos, significa participamos en ferias, exhibiciones y organizamos misiones comerciales. Quiero mencionar que en mayo de 2019 hemos organizado una visita técnica para toda la industria cementera de toda Latinoamérica a Austria. Eso fue muy exitoso. El año después ya teníamos listo una misión comercial de compañías austríacas de ese sector para Colombia y lamentablemente por circunstancias de la pandemia teníamos que cancelarlo. Y consecuentemente decidimos de hacer un evento virtual y salió este simposio tecnológico y estoy muy agradecido a todos ustedes que están participando. Quiero mencionar también que Austria es un país de los pymes, de las pequeñas y medianas compañías. No tenemos propias multinacionales en Austria. Eso significa la mayoría de las compañías pertenecen a familias que están trabajando por generaciones en el mismo sector, en nichas tecnológicas, tratan de encontrar la mejor solución tecnológica y son muy reconocidas por su perfección, por su alta tecnología, por su responsabilidad y también por su flexibilidad. Y no solamente en el sector de cementero, también hay muchos otros sectores donde Austria está muy fuerte. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos muy fuerte en el sector plantas hidroeléctricas, todo lo es medio ambiente. Es muy fuerte que es todo el reciclaje de las energías verdes, de tecnologías verdes y así. Si quieren más información sobre eso, con mucho gusto entren en contacto con nosotros o también visitan nuestra página web, Advantage Austria, o también nos siguen en los social medias, en las redes sociales. Bueno, con eso termino. Como dije, cualquier cosa que necesiten en Austria, no duden en entrar en contacto con nosotros. Finalmente quiero agradecer a Manuel Ascaro, al director general de Prosenco. Manuel es un gran amigo de Austria, también participó en ese viaje a Austria en mayo de 2019 y somos muy honrados que Prosenco está organizando este evento junto con nosotros. Bueno, con eso termino y paso la palabra a mi colega Trashen Malocha en Santiago de Chile.
Muchas gracias, Hans-Jörg, por tus palabras. Bueno, yo no le voy a tener que explicar qué hace Advantage Austria. Lo único que voy a añadir que nuestra oficina en Santiago de Chile es responsable para los mercados de Chile, Perú y Bolivia. Bueno, estimados participantes de Latinoamérica, bienvenidos. Me complace que logramos unir una gran cantidad de empresas chilenas y peruanas, cuales hoy y mañana participarán en las charlas técnicas en el marco del Simposio Tecnológico Austríaco para la Industria Cementera. Mi última información es que son más que 60 empresas inscritas. Con su participación, estas empresas demuestran que quieren dejar el pasado y la crisis detrás y miren hacia un futuro mucho mejor. Las previsiones predicen que la industria de construcción en ambos países, bueno, que yo represento hoy aquí, que es Chile y Perú, van a hacer un aporte masivo para superar la crisis económica. Y eso significa que la demanda del cemento también aumentará. Para producir el cemento de forma sostenible y aumentar la productividad, se necesita tecnología innovadora y ojalá esa sea made in Austria. Los productores chilenos, por ejemplo, los productores del cemento, se pusieron las metas muy altas. En la hoja de ruta chilena para la industria cementera, se comprometen con un camino hacia una economía de cemento bajo en carbono. Los enfoques son en eficiencia energética, cambio a combustibles y materias primas alternativas y el uso de tecnologías emergentes e innovadoras. Y los austríacos, las empresas austríacas, la economía austríaca, afirma que nosotros, como ya Hans-Jörg ha dicho, no tenemos las multinacionales, pero nos consideramos los sastres de medida para las industrias globales. Y eso también cuenta para nuestros proveedores de la industria del cemento. Hoy y mañana tienen la oportunidad de escuchar las charlas técnicas de 4 empresas austríacas, cuales presentarán en detalle sus productos y servicios con cuales ustedes podrán mejorar su productividad y con cuales podrían llegar a las metas altas de la hoja de la ruta. Antes de concluir, también le quiero contar con orgullo que en el último año, el año 2020, las empresas exportadoras austríacas a Chile hicieron un año récord. Un año récord porque las empresas chilenas confiaron en las tecnologías innovadoras de Austria y aumentaron la importación en ese rubro en 25%. Y con eso logramos hacer un año récord, el mejor año desde el año 2018, que fue ya un año muy bueno. Así que espero que lo mismo pasará con el sector de cemento. No me queda nada más que desearle unas interesantes charlas y me pongo en disposición para todas las empresas de Perú y Chile. Si necesitan luego, después del seminario, más informaciones sobre estos sectores o necesitan ayuda para conectarles con las empresas que están exponiendo hoy y mañana, con mucho gusto les ayudaremos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están participando el día de hoy. Mi nombre es Manuel Lascarro, yo soy el director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procenco. Muchas gracias al señor embajador Yuyak, a Hans y a Drachen de las oficinas comerciales de Austria, en Colombia y en Chile, y a Tomás por hacer de anfitrión en esta sesión. Bueno, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto está vinculado a este evento, como mencionaba anteriormente Hans. Estaba previsto después de la misión que se hizo en Austria, donde tuvimos oportunidad de conocer cómo era el sistema de manejo de residuos, cómo la industria de cemento apoyaba el manejo de residuos en Austria y cómo la industria austriaca apoyaba también a la industria de cemento con tecnología en este tipo de actividades. Se planteó hacer un evento presencial hace más o menos un año acá en Colombia, que desafortunadamente por la pandemia pues, no fue posible realizar. Y finalmente pues la oficina oficina comercial decidió hacer el evento virtual, pues que hoy en día nos facilita que estemos todos hablando sobre este tema. ¿Por qué es importante para Colombia hablar de tecnologías
que tienen que ver con el manejo de residuos y de coprocesamiento. Colombia tiene una meta con el país, o el país tiene un compromiso a nivel internacional de reducción de emisiones al año 2030 del 51% de gases de efecto invernadero. La industria de cemento tiene el compromiso en el país de reducir el 21% de las emisiones. Se hizo una hoja de ruta de cómo se va a hacer esto con la Federación Interamericana del Cemento, entidad de la cual somos miembros. Y dentro de esas actividades, pues un componente muy importante tiene que ver con el coprocesamiento. Austria es el país líder en el mundo en coprocesamiento, en utilización de residuos para la sustitución de combustibles fósiles en los hornos de cemento. Y de ahí la importancia de conocer un poco qué existe en Austria en tecnología, en qué podemos colaborar y que eventualmente, como lo planteamos también, podamos tener nuevamente alguna visita tanto de Austria, de tecnología austríaca en Colombia, como de colombianos que puedan ir a Austria a conocer por qué se hacen las cosas, cuáles han sido las ventajas y por qué Austria está hoy en día tan avanzado en este tema tecnológico. Entonces, básicamente, quisiera dar el agradecimiento a las autoridades austriacas que convocaron al evento el día de hoy, a las empresas que están acompañando y que nos van a compartir sobre las experiencias que tienen, muchas de ellas, como comentábamos ahorita informalmente, ya en territorio nacional, y esperamos pues que aprendamos nuevas cosas durante este evento. Muchas gracias. Bien, gracias Manuel, gracias a todos ustedes por esa calurosa bienvenida a nuestros oyentes y participantes. Vamos a darle entonces inicio con la primera charla, con la primera presentación de la casa Unitem. Unitem es una compañía austriaca que tiene más que 50 años de fundado, es una empresa familiar, y Unitem, con la cual yo personalmente trabajo inclusive ya más o menos 20 años con ellos, quien inició hace 20 años sus operaciones en Latinoamérica, una compañía muy fuerte a nivel de quemadores, todo que es combustión, todo es que se quema en un sitio muy caliente, pues como se dice. Y el experto que nos acompaña hoy aquí de Unitem, de los quemadores multienergéticos, es Gilberto Rodríguez. Gilberto es ingeniero mecatrónico y está egresado de la Universidad Anahuac del Sur. Inició en Servimex, es la compañía de la cual es el presidente hoy en día, en 1989, como ingeniero de ventas. En el 2004, él o la compañía Servimex iniciaron sus actividades con Unitem y se empezó a entrenarse como gerente o un técnico en muchas áreas y está prestando servicio local. En el 2006, él agarra la gerencia general de Servimex, promociona muy activamente en Centro y Suramérica los quemadores Unitem. Gilberto es un excelente técnico, es una persona realmente que lo puede decir con toda la confianza cuando usted tiene un dolor con su quemador, bien sea de quemador principal o un quemador de cualquier tipo, hablan con Gilberto. A Gilberto no solamente trabaja en Sudamérica, sino hasta lo invitaron para África, trabajó en Egipto, trabajó en muchos sitios para Unitem. Ustedes tienen el experto a la mano. Antes de dar la palabra a Gilberto, aquí hay un chat. Yo quisiera, si tienen alguna pregunta, lo vayan formulando en el chat que está abierto. Y al final de la intervención de Gilberto, vamos poco a poco a dar respuesta a todas las preguntas que tengan ustedes. Aquí está Gilberto Rodríguez. Adelante, utiliza tu tiempo. Muchas gracias, Tomás. Muy buen día a todos los participantes. Quiero agradecer esa gran introducción, Tomás, con mi persona. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Quisiera saber si se ve la presentación. Póngalo en modo de presentación, en pantalla completa, por favor. Sí, claro, es lo que voy a hacer ahora.
Modo presentación. Momento más. ¿Dónde está? Modo presentación. Acá pantalla completa. Listo. Ahí está. ¿Se alcanza a ver, Tomás? Perfecto, perfecto. Cualquier cosa que falla, yo te aviso. Muchas gracias. Bueno, pues comencemos con esta presentación, con este tema de quemadores, que es algo que me apasiona. Me he enamorado mucho de este quemador y espero poderme explicar correctamente de todos los beneficios que tiene este gran equipo fabricado por Unitherm. El título que le hemos puesto a la presentación es, pues, la combustión ideal inicia con una perfecta mezcla. Y en el contenido de la presentación, pues, daremos significado a este título. Quiero primero presentar a la compañía Unitherm. Es una compañía con muchos años de experiencia. Ha pasado por muchos cambios tecnológicos. Unitherm se establece en 1945 en Viena, capital de Austria. Para 1953, Unitherm ha fabricado su primer quemador dedicado a un horno rotatorio para la fabricación de clinker, para la industria cementera. Pero es en 1992 cuando viene un cambio tecnológico en este tipo de quemadores, con el sistema MAS, que por sus siglas en inglés significa Mono Air Duct System. Este quemador vino a revolucionar el tema de combustión por el lado del quemador principal. Y vamos a hablar más adelante de los detalles importantes de este quemador. En 1997, Unitherm hace un cambio estratégico en el negocio, un cambio importante que es lo que le va a dar mayor desarrollo en investigación y tecnología para este tipo de combustión. Para 2008, Unitherm estrena, vamos a decirlo así, nuevas oficinas, le da una imagen mucho más profesional y corporativa a esta gran compañía. ¿Cuál es el alcance de suministro de Unitherm? Bueno, pues podemos ver la imagen, lo que es en el área de la industria cementera. Prácticamente nuestro producto estrella es el quemador principal. Lo que tenemos adicionalmente como conjuntos periféricos, que son trenes de válvulas, ya sea para aceites pesados, aceites ligeros, tren de válvulas para gas natural. Contamos con lo que conocen en la industria cementera como estufas o un generador de gases calientes que trabaja con combustibles fósiles líquidos. Tenemos también con gas, las bombas para el combustóleo, o bueno, aceites pesados, aceites ligeros, los calefactores para darle la viscosidad indicada, adecuada al combustible, a los aceites pesados y poderlos atomizar correctamente por el quemador principal o calcinador o quemadores del calcinador. Tenemos también lo que es los quemadores para calcinador y generadores de gases calientes muy específicos para combustibles pulverizados. Prácticamente ese es el alcance completo que tiene nuestra compañía Unitherm. Y ahora pasando al tema que más gusta, el conocer el quemador, el sistema MAS, el Mono Air Duct System. Como había platicado, este sistema vino a revolucionar considerablemente a los quemadores en la industria cementera. Prácticamente puedo decir que al inicio nadie creía en nuestra tecnología, muy pocos se aventuraron a probar nuestros quemadores, y de tener quemadores de doble canal, el canal axial y canal radial, y probar un quemador con un solo canal y que ese canal, ese mecanismo del MAS manipulase el perfil de la flama, controlase la combustión,
generar una mezcla, una rica mezcla de lo que es el aire secundario al aire primario, a lo que es la raíz de la flama, y empezar a ver un gran comportamiento en el horno. Bueno, pues eso empezó poco a poco a correr la voz en la industria cementera, y hoy en día, pues Unitherm es líder en lo que es tecnología de quemadores. Este sistema MAS, el Mono Air Duct System, pues lo que tiene es un conjunto de mangueras flexibles que conducen el aire primario que proviene de un solo ventilador, ¿sí? Y los chorros de aire, ¿sí?, se proyectan de las mangueras nada más, y entre mangueras lo que tenemos es una ausencia de presión. Por la velocidad de los chorros de aire, estas generan un vacío, y ese vacío es lo que va a hacer que succionemos desde la punta del quemador el aire secundario, que va a ayudarnos a enriquecer la combustión. Yo siempre digo, el quemador es el corazón de cualquier horno, pero el enfriador son los pulmones. Si un enfriador de clinker no viene trabajando en óptimas condiciones, propiamente ningún quemador le vamos a poder sacar el provecho y los beneficios. Cuando tenemos un buen comportamiento con el enfriador de clinker, con este quemador podemos hacer maravillas y podemos controlar el proceso, quemar cualquier tipo de combustible simultáneamente. Aquí en esta configuración de quemador, lo que tenemos es por fuera, esta punta de quemador, vemos expuestas las mangueras porque está la funda del quemador o chaqueta del quemador retirada, ¿sí?, para que se pueda apreciar el mecanismo. El siguiente canal que señalo es el canal por donde sale el coque o carbón o lignita, depende, cualquier combustible pulverizado. Por estos cuadritos es por donde inyectamos el gas natural. Por el centro tenemos los canales centrales del quemador, donde la parte del canal más amplio es para insuflar los sólidos alternos, y los otros dos son canales guía para insertar lanzas de combustibles o una lanza ignitora, lo que conocen muchos colegas como el piloto o la chispa, ¿sí? Por el centro, pues es el plato perforado, es el baffle plate o plato estabilizador, que nos sirve para darle un ajuste fino a la combustión. La ventaja de este sistema es que la proyección del aire primario a través de las mangueras, pues nos genera una excelente zona de recirculación, que eso es lo que va a contribuir a una excelente mezcla entre aire secundario y aire primario. Siempre en todas mis presentaciones, los clientes o en las puestas en marcha siempre me preguntaban, oye, el momentum del quemador, ¿cuál es el momentum del quemador? En principio, esa parte teórica se la dejo a mis compañeros del área de construcción. Yo siempre me he estado enfocado a la parte práctica, y mi respuesta fue, ¿sabes qué? El momentum del quemador para mí no es tan importante, sino como la cinemática de la flama, ¿sí? No quiero menospreciar el momentum del quemador. Pero bueno, ¿qué es el momentum del quemador? Pues prácticamente, prácticamente es la fuerza aerodinámica del aire primario, que es para controlar el proceso de combustión, y esta potencia del quemador prácticamente va a estar determinada por la capacidad del ventilador primario. Pero en realidad, lo que en este quemador, lo que ayuda al proceso de combustión a controlar el forro, la costra en la zona de sinterización, para poder generar bien nuestro clinker, para cuando se empieza a hacer después de la fase líquida, pues realmente el control de la flama lo vamos a hacer con una deflexión de las mangueras en la punta,
que es para poder hacer una flama larga y flaca o corta y ancha. Y eso es para poderle dar el perfil de flama que necesite nuestro horno para controlar nuestra zona, lo que es la costra de la zona, y poder generar una buena producción de clinker. ¿Qué es lo que buscamos con una buena mezcla? Bueno, pues prácticamente con una buena mezcla, una buena combustión que nos dé lo más bajo que posible, idealmente 0 emisiones de CO, tener un SO3, drenar lo que es el azufre lo más que podamos en el clinker, y tener las menos volatilizaciones de azufre en la harina caliente. Sí. Lo que es la zona de recirculación en el centro del quemador, pues esto es, como ya había explicado, generada por los chorros de aire, ¿sí?, del sistema MAS, la succión que hacen del aire secundario, y el plato estabilizador lo que nos va a ayudar es a mejorar todavía esa combustión, es darle el ajuste fino a esa combustión. Nosotros, cuando decimos momentum alto en el quemador, para nosotros es más que alto, porque realmente el momentum viene originado por la capacidad del ventilador primario, pero el arreglo mecánico que tiene la punta del quemador, pues las pérdidas por fricción y por reducción de áreas transversales son mínimas. Entonces tenemos realmente un momentum efectivo o de alta eficiencia generado por los chorros de aire. Y la manipulación de la deflexión del ángulo de las mangueras, pues es con lo que vamos a estar trabajando la cinemática de la flama, y lo más importante es que siempre vamos a mantener un momentum constante. Esta foto es muy bonita, muestra a diferentes posiciones de ángulo de deflexión de manguera cómo es el perfil de la flama. Del lado izquierdo, donde dice SRIL número 5, quiero platicarles que el quemador tiene 9 posiciones, desde 1 hasta 9. Y en este comisionamiento, mi compañero Rolf Weiss, él hizo diferentes puntos de prueba en diferentes SRIL, pero siempre manteniendo la misma presión del aire primario. Y observen cómo cambiamos, cómo se puede manipular la forma de la flama. Yo quiero que solo imagines, si tú logras apreciar ese cambio en el perfil de la flama con tus ojos, ahora imagínate cómo puedes influir en el proceso, en el horno. Ustedes saben, los que están muy familiarizados con la parte de calcinación, o con el proceso de horno, 1 centímetro, 5 centímetros que tú muevas la punta del quemador adentro del horno, te hace cambios muy importantes al proceso. Y esa posición que tú haces con el quemador, pues a tus ojos prácticamente no te das cuenta. Pero ahora con esto que estás viendo las fotos en diferentes perfiles de flama, imagina cómo podemos influir y controlar cualquier situación en el proceso de producción de clinker. Presten atención cómo se logra ver el carbón. O sea, se ven unas rayas de carbón, y entre raya y raya de carbón hay como que solamente se ve la luz, una llama. Ese es el efecto que está haciendo el sistema MAS, el Mono Air Tube System, para controlar el perfil de la flama y hacer la mezcla del aire secundario
a la raíz de la flama y con esto hacer una rica mezcla para una perfecta combustión. El sistema MAS siempre ha estado en mejora continua desde su lanzamiento en el mercado, ¿sí? Podemos ver ahí generación 1, generación 2, generación 3, 4, 5. Y a simple vista, pues para los que están viendo la fotografía, pues, ¿cuál es el cambio? Han habido pequeños cambios. El principio de operación sigue siendo el mismo, de tener un sistema monocámara, manipular el ángulo de deflexión de las mangueras, pero en cada generación hubo pequeños cambios, como diámetros de manguera, áreas transversales, cambiarlas, cambiar perfiles de las toberas, ¿sí? Para con esto controlar el perfil de la flama. Y bueno, pues en el 2019 sacamos al mercado un quemador que sustituye a las mangueras por un conjunto de discos que le llamamos el MAS-DT, que significa Disc Technology. Pero este que salió al mercado en el 2019, quiero platicarles que el proceso de investigación y desarrollo comenzó en el 2008. En lo particular, quiero decirles que cuando yo vi ese primer diseño, dije, no, esto no va a funcionar. Yo siempre voy a promocionar el tradicional MAS. Pero año con año siempre estuvieron trabajando en mejoras. Afortunadamente, una planta en Austria y una planta en Alemania nos han dado la facilidad de probar nuestros quemadores, tener una sinergia de trabajo con la gente de la planta, porque con ello se pudo lograr el perfeccionamiento de la tecnología. Y fue hasta el año 2019 que el departamento técnico de Uniterm, plenamente convencido de que este quemador puede salir al mercado sin ningún problema y 100% confiable. Personalmente acabo de supervisar la puesta en marcha de un quemador de este tipo en Cemex, México, planta Monterrey para horno 10. Aquí podemos ver lo que es el Disc Technology. La gran ventaja de este diseño es que nos da múltiples configuraciones para hacer los orificios. En lugar de utilizar las mangueras, pues es un paquete de discos ranurados que igualmente van a tener como un ángulo de deflexión como las mangueras para poder seguir controlando el perfil de la flama de acuerdo a las necesidades del horno. A mí lo que me gustó mucho de este quemador fue que tienes una zona muy cercana de la salida del aire primario a la punta del quemador. Sí. Y con ello mejoramos todavía ese momentum de la flama. Estamos aumentando la zona de recirculación aún más, por lo que estamos enriqueciendo todavía más la mezcla del aire secundario con la flama, con el aire primario. Y con ello, una combustión muy intensa, con bajas presiones, por así llamarlo. Otra gran ventaja de este DT es que los quemadores pueden ser de menor diámetro con múltiples canales de combustibles. Y bueno, pues una ventaja adicional es de que como tenemos una zona más corta por donde pasa el aire, la refrigeración de la punta del quemador, porque el aire primario, aquí podemos ver en esta foto que falta la funda del quemador. Esto es para que puedan apreciar el paquete de discos. Todo el aire primario pasa por la punta del quemador y es una zona muy cortita por donde ya no hay aire, ¿sí? Alrededor de estos es un mínimo, es para refrigerar
pero la refrigeración de toda la punta del quemador es mucho mejor que el anterior diseño. Y como una ventaja adicional es que ya no tenemos una tobera de aire, sino que este es fijo. Claro, algún día se tiene que desgastar y hay que cambiarlo, pero ya no es una pieza de recurrente cambio como el anterior. Bien, pues ya que conocimos el producto estrella de lo que es el MAS, quiero decirles que todas estas bondades de quemador, tanto del MAS tradicional como el MAS DT, pues todo esto nos sirve para poder quemar combustible alterno, CDR, FIRSU, como le denominen en su región, RDF, decirlo en inglés. Y pues bueno, el quemar combustible alterno pues es un beneficio tanto para el planeta como para sustituir combustibles fósiles y poder darle unas mejores condiciones a todo ambiente y cuestión de negocio en la industria cementera. Pero ojo, es muy importante que el combustible alterno esté correctamente preparado. Mi experiencia es que todo el combustible alterno que se tenga que insuflar por el quemador principal, preferentemente tiene que ser bidimensional, 2 dimensiones, con una granulometría máxima de 30 milímetros, es decir, 30 por 30, y el espesor, pues hasta 1 milímetro, que ya es despreciable. Y muy importante, la humedad. Idealmente menos que 10%, pero bueno, 15% es posible todavía. Solo piensen en esto. Si nosotros tenemos un combustible alterno bien preparado, pero tenemos un alto contenido de humedad, hasta 30%, pues ahora imagina que por cada 1000 kilos de combustible alterno que vas a insuflar, tienes 300 kilos de agua que evaporar. ¿Y de dónde vas a sacar ese calor para evaporar el agua? Pues del combustible fósil. Por lo tanto, la sustitución ya no es la que tú buscas. Tienes un mayor volumen de gases, tienes que pues reducir tu producción o reducir ¿cómo se llama? Ese porcentaje de sustitución. Y bueno, otra condición para insuflar combustible alterno por el quemador principal, si son tamaños tridimensionales, mejor dicho. O sea, tridimensionales es todo aquello que tiene un volumen. Pues propiamente el tamaño que se debe buscar es máximo hasta 5 milímetros. Eso ya los cementeros en Europa se dieron cuenta que no tiene sentido hacer tan fina la preparación, porque eso también cuesta dinero, ¿sí? Entonces mejor lo hacen con una granulometría más de mayor tamaño, el de 3 dimensiones, y lo prefieren insuflar por el lado del precalentador. Y por el lado del quemador principal, pues únicamente las de 2 dimensiones. Hoy en día hay compañías que tienen buenas integraciones para hacer la preparación del sistema de preparación del combustible alterno, para poder hacer una separación entre 2 dimensiones, 3 dimensiones, y que dices, bueno, este lote de preparación va para mi quemador principal, y después puedes tener otra configuración, en esa misma línea tener la configuración para poder producir todo material que se va para el precalentador. Bien, pues hemos estado viendo, aquí vemos nuestro quemador MAS, el tradicional. Aquí este quemador que estoy señalando, tenemos el canal de aire primario. Aquí podemos apreciar la funda del quemador con el anclaje ya dispuesto, solo está preparado para recibir la protección del cemento refractario. Tenemos el canal de coque, ¿sí? Estos orificios que vemos aquí en la boquilla de coque es parte del aire central,
Y esos chorros de aire son los que nos van a ayudar también para mejorar nuestra combustión de todos los combustibles que van insuflados o inyectados por el centro del quemador. Aquí este quemador tiene su canal de sólidos alternos cubierto, ¿sí? Es una tapa que tiene soldada un tubo y que va hasta la parte de atrás del quemador para que cuando tú no vas a quemar o insuflar combustible alterno por mucho tiempo, lo mejor es poner esa tapa y protegerlo. Y se retira muy fácil como cualquier otra lanza desde la parte de atrás con quemador en marcha, horno en marcha, sin problemas, y conectas la manguera o la tubería para insuflar tu combustible alterno. Otra configuración que tenemos aquí es un semicircular. Esta configuración es como la que tenemos en Caracolito, horno 1 y horno 2. Tenemos el canal del aire primario, tenemos el coque o carbón y tenemos los cuadritos, la boquilla por donde sale el gas. Y los orificios redondos es parte del aire central, que es la misma función que el que les expliqué del otro ejemplo, para mejorar la combustión de los combustibles por el centro. ¿Cuál es la ventaja de este semicircular? Es que con el mismo diámetro de quemador podemos tener una mayor área transversal para insuflar el combustible alterno sólido. En México, pues no tenemos todavía ningún quemador así, pero ha sido muchos requerimientos de querer meter diámetros de tubería o de canales para evitar bloqueos durante el transporte, pero eso a mí no me gusta, no estoy muy convencido de eso, porque pues tú mientras más grande pongas el canal, pues vas a tener que poner más aire de transporte para poder inyectar o insuflar el material correctamente, pero ese aire finalmente lo tienes que calentar, te va a absorber calor de tus otros combustibles, del combustible fósil, tienes más aire, vas a generar más NOx, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, quitamos los problemas de los bloqueos y por otro lado, le metemos ruido al proceso. Ventajas y desventajas entre uno y otro. La ventaja con esta configuración circular es que es un doble tubo. Entonces, el tubo guía, pues nunca tiene desgaste, y el tubo por donde insuflas el combustible alterno, pues lo puedes retirar y sustituir durante la operación del horno. No hay necesidad de parar. La desventaja, la desventaja de es de que, bueno, estás limitado con el diámetro del canal, ¿sí? Porque tampoco podemos hacer tan grande el diámetro del quemador, porque tenemos que respetar una regla que tenemos en Uniterm de diámetro de quemador con respecto al diámetro del horno. La ventaja con este semicircular es de que puedes tener una mayor área transversal con un mismo, sin hacer tan grande el diámetro del quemador, pero la desventaja es de que cuando este tubo se desgasta, vas a tener que parar el equipo y retirarlo, desarmar prácticamente esa parte de los canales centrales del quemador. Esa es la única diferencia. Como habrán visto, en ambos casos habla algo del neumodeflector. Ese neumodeflector es una preparación, son unos barrenos que hay en la parte de abajo de los tubos o de los canales, que tienen una inclinación de 10 grados para proyectar inclinadamente la salida del aire en la punta del quemador, y eso es para darle una proyección parabólica al combustible alterno sólido adentro del horno, y viaja de manera parabólica, sale un poquito de la flama y vuelve a incorporarse a la flama, pero eso es para darle mayor tiempo de residencia al combustible y lograrlo quemar efectivamente. Pero
cuando vimos eso, ese comportamiento del neumodeflector, nació la idea del quemador satélite. Dice, bueno, si tenemos que, si dándole una proyección parabólica al combustible alterno, cuando sale por el centro del quemador para aumentar su tiempo de residencia, ¿qué pasa si ponemos un quemadorcito arriba del quemador principal y por atrás de la punta? Y ese es lo que denominamos un quemador satélite. La ventaja de ese quemador satélite es de que el combustible va a absorber la temperatura de lo que es la caperuza del horno. Es por donde tenemos el mayor contenido de oxígeno también. Y cuando se va a incorporar a la flama, prácticamente el quemador ya se deshidrató. Y cuando se incorpora a la flama, prácticamente vas a tener una mejor combustión que si lo insuflas por el centro del quemador. Entonces, con eso, con el quemador satélite, lo que estamos haciendo es aumentar el tiempo de residencia del combustible en la zona de quemabilidad de la flama. Eso que he explicado, ¿cómo se ve? Bueno, pues tenemos aquí en este esquema, lo que es el quemador principal, ¿sí? Y por arriba el quemador satélite. Y la configuración de este quemador satélite lo que nos va a permitir es manipular mecánicamente la posición del quemadorcito para poder insuflar de manera efectiva el combustible alterno hacia nuestra parte de combustión. Aquí vemos una foto de cómo está la estructura del quemador. Aquí nada más se logra apreciar lo que es el quemador satélite. Este proyecto fue un proyecto muy bonito. Ese que vemos es una configuración del quemador satélite, pero con tipo trolley suspendido. Y ¡upala! Aquí podemos ver el quemador principal. El quemador principal no tiene ningún canal para insuflar el combustible, el CDR. Este orificio que vemos encimita del quemador principal es un tubo que es que está conectado con un cañón de aire. Aquí vemos el cañón de aire en la foto de abajo del lado derecho. Y eso es para ayudar a derribar el cuerno de rinoceronte que se hace aquí y que no tenga interferencia cuando estamos insuflando el combustible alterno. ¿Sí? Y esto ha venido a revolucionar considerablemente la quema de combustible alterno por el quemador principal. Aquí vemos otras configuraciones. Cuando el quemador es montado a piso, el carro trolley montado a piso, pues cómo podemos tener una pequeña estructura que soporte al quemador satélite. ¿Sí? Y el caso práctico del proyecto ese bonito que les dije hace rato, hace un momento, fue en Grecia, la planta de Milaki, ¿sí? Un horno de 5.300 toneladas de clínker por día, y la meta era incrementar la quema de combustibles alternos. Ahí tenemos otra vez la vista del quemador. Las capacidades de ese quemador es de 100 megawatts. El combustible fósil, prácticamente petcoke, y aceite pesado para lo que es calentamiento y respaldo, y lo que es el CDR. ¿Sí? El CDR, pues, que insuflado por el quemador satélite. Pues bueno, anteriormente, en esta planta tenían un quemador nuestro, pero quemando el combustible alterno por el centro del quemador. ¿Sí? Entonces, con una preparación
muy buena del CDR, o sea, granulometrías inferiores de 30 milímetros por 30 milímetros, con humedades muy controladas, menor al 15%, y lo que lograban quemar por un canal DIN 150, equivalente a 6 pulgadas, era entre 5 y 5.5 toneladas hora. Se retira el quemador, ese quemador, se instala el nuevo quemador con el quemador satélite. Aquí podemos ver en la foto del lado izquierdo cómo sale el combustible alterno, ¿sí? Y se está integrando a la flama, ¿sí? Toda esta zona y la punta del quemador satélite pues está prácticamente 1500 milímetros por detrás de la punta del quemador principal. Entonces, todo el calor que está en la caperuza de horno o en la carátula del horno, prácticamente lo va a utilizar el combustible alterno para poder deshidratarse y cuando se está integrando a la flama, tenga una excelente combustión. Bueno, en el comisionamiento, mi compañero Marcus Fauer, quien tuvo la fortuna de hacer este comisionamiento, él experimentó que sin hacer cambios en el combustible, solo poner, inyectar y listo, incrementaron hasta 7.5 toneladas la quema. Durante la puesta o durante los siguientes días de operación y meses de operación, pues bueno, pues el hornero, los operadores empezaron a experimentar ciertos retos de cómo controlar el proceso, de que ahora podían poner más combustible por el lado del quemador principal. Y hoy en día, en esa planta, por el lado del quemador principal, logran meter hasta 9.5 toneladas por hora a través del quemador principal. Finalmente tienen una sustitución del 65%. Ojo, señores, cuando hablamos de este tipo de cosas y cualquier fabricante de quemadores y que mi quemador quema todo, sí, cómo no, hay que preguntarle al horno primero. ¿Y cómo se le pregunta al horno? Con una auditoría de horno, porque hay que conocer cuáles son los cuellos de botellas que puede haber en un horno. Como mencioné antes, el enfriador son los pulmones del sistema. Si tus pulmones no están trabajando correctamente, difícilmente vas a poder lograr la sustitución que tú deseas, ¿sí? Y la otra, el combustible alterno. No solo se trata de reducir granulometrías a lo más chiquito que puedes. Hay que hacer una homogeneización del combustible. Para mí, la persona que está en el área de preparación del combustible alterno es como el cocinero, es el chef. Tiene que estar seleccionando de diferentes lotes, hacer una mezcla y generar un poder calorífico constante por encima de 4.300 kilocalorías por kilogramo. Si tú no controlas eso, nunca vas a lograr sustituciones como las que estamos viendo en el ejemplo, ¿sí? Tú tienes que mantener un poder calorífico de combustible alterno por encima de 4.300 kilocalorías, pero siempre constante. Menos que eso, lo que vas a estar metiendo a tu quemador principal como combustible alterno es puro aire. Vas a generar una cantidad de volumen de gas que pues al rato pones en problemas a tu VTI o el ID fan, al colector de polvos queda limitado porque no puede manejar esa cantidad de volumen de gases, y no se diga el sistema, ¿no? El horno y el precalentador. Entonces, muy importante la preparación del alterno. Uniterm, pues una empresa que empezó con mucha presencia a nivel mundial, pues también la asistencia disponible siempre para supervisión de montajes mecánicos. Aquí estoy yo hace muchos años cuando comenzaba mi ex compañero Rolf Weiss. Ahí estábamos en un comisionamiento trabajando los dos. Ese fue en el 2007, ya pasó algo de tiempo. Y bueno, pues prácticamente Uniterm cuenta con
hoy en día con personal calificado que puede dar asistencia tanto vía remota, presencial. Siempre hay alguien que te va a ayudar en Uniterm. Uniterm, además de pensar en lo que es una tecnología de punta para lo que es el quemador, pues también ha pensado en hacer fácil los mantenimientos del quemador. Para ello, pues el diseño de sus boquillas son como atornillables, excepto la del anillo exterior que forma parte de la funda del quemador que va soldada, pero todas las demás son atornillables, que yo ya he hecho muchos y es posible hacerlo. La gran ventaja es de que estos mantenimientos, cualquier reparación, puede ser ejecutado con personal capacitado de planta, sin la necesidad de que haya una intervención en sitio de Uniterm. Recientemente, mis compañeros de Cementos Chihuahua dieron mantenimiento mayor a su quemador. Desafortunadamente yo no pude estar ahí con ellos, pero con la información, con la capacitación previa que se dio cuando fue la puesta en marcha y con un procedimiento muy específico para la actividad que iban a realizar, fue posible que ellos hicieran ese mantenimiento de manera exitosa. Y bueno, ese es un ejemplo, ha habido muchos. Nuestras referencias a nivel mundial y México, ¿sí? Una empresa ya reconocida por muchos cementeros y por muchas firmas de ingeniería. Y listo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gilberto. Realmente bastante amplio el portafolio. Tu conocimiento realmente vemos que eres un experto. Y yo creo que hay dos cosas que hacen una compañía de suministro de tecnología fiable. Es el tiempo que tienen su gente comprometido con la compañía. Entonces, yo le comenté que yo trabajo con Uniterm desde hace casi 20 años. Gilberto trabaja también, casi está en el mismo rango. Y si uno ve la compañía Uniterm, las personas que tienen mucho tiempo trabajando y se acumula el conocimiento y siempre, como dijo Gilberto, siempre hay alguien que preguntar. Solamente tomé nota de un punto, de un tópico y que es vital que dijo Gilberto, auditoría de horno. La auditoría de horno es esto realmente que hay que hacer, no actuar sin conocimiento base. Y hablando de auditoría de horno, tenemos una compañía en Austria que también es muy experto en esto que es la compañía PM Technologies, que estaba previsto participar en ese encuentro también, pero lamentablemente por fuerza mayor no pueden asistir. Pero quien está interesado en la auditoría de horno también podemos proveerlo desde Austria. Bien, abrimos la discusión, abrimos las preguntas. Yo quisiera ver realmente algunas preguntas de ustedes, si tengan algo en mente que quieren saber, por favor, suéltanlo o mandan por correo electrónico. También, sí, cualquier cosa que por ahora se les olvida preguntar, pueden mandar las preguntas a Tomás me las manda a mí y yo con todo gusto hago el contacto con quien tiene la inquietud y aclaramos cualquier situación. Sí, yo lo pongo aquí, perdón, aquí puedo poner ahí está, correo. para los panelistas. Sí, pongo el correo. Aquí Héctor Montellano me está preguntando algo. Eso es Héctor. Bueno, respóndelo de una vez. ¿Puedes explicar otra vez la diferencia entre CDR 3D y 2D desde el punto de vista de los hornos? Adelante. Claro que sí, Héctor. Mira, lo que es el CDR 3D
pues es, por ejemplo, las llantas. Mucha gente tiene que la idea de triturar llanta e insuflarla por el quemador principal. En realidad, la granulometría que tú debes lograr con ese producto o ese combustible alterno, pues es máximo hasta 5 milímetros. ¿Sí? Todo 3D es aquel que forma un volumen, que tienes un largo, un ancho y un espesor. ¿Sí? Y permítanme, bájale el volumen. Perdón, es que está mi hijo aquí en la habitación. Y llevar a cabo esa granulometría en los combustibles 3D, pues al final tú sabes, es muy costoso y creo que no merece la pena meter disturbios por el quemador principal, porque cuando son mayores a ese tamaño que 5 milímetros, van a terminar cayendo en la cama de material y ahí se van a consumir. En eso se va a generar una atmósfera reductora en lugar de atmósfera oxidante. Cuando tú generas una atmósfera reductora, vas a comenzar con evaporaciones de azufre. Y el azufre se gasifica y va a encontrar un lugar en el horno para hacer pegaduras, un anillo, o viaja hasta el precalentador para hacerte otro lío. ¿Sí? Por lo tanto, los cementeros dicen, ¿para qué meto en problemas al proceso del lado del quemador principal? Mejor las partículas de 3 dimensiones lo hago a 20 milímetros o 50 milímetros, depende el peso del combustible, y lo insuflan por el lado del precalentador. Y las partículas 2D es todo aquello que tiene largo y ancho, y el espesor es despreciable, pues eso lo puedes dejar hasta 30 milímetros de tamaño y con una humedad inferior al 15%, logras insuflarlo de mejor forma por el quemador principal o por el quemador satélite, mejor aún, para aumentar el poder de sustitución. Cuando tú logras quemar todo ese combustible en la flama y que ya prácticamente lo que llegue a caerse a la cama de material no te va a generar esa atmósfera reductora. Por lo tanto, tu proceso en el horno va a ser mucho más estable. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué más? Estoy esperando preguntas. Ahí no lo veo nada por el momento. Siempre tenemos personas que hacen preguntas. Están muy tímidos. Sí. Tomás, Dígame, en el Miriam, panel de adelante. preguntas, tenemos 14 preguntas en el panel de ¿Por qué no preguntas. las veo? Yo tampoco las veo. No en el chat, sino en preguntas. En questions, sí, yo lo tengo eso abierto. Y en questions yo no veo nada. Questions está vacío. ¿O las puedes hacer tú, Miriam? Sí, para claro Ruth que la sí. responda? Por favor. Una pregunta rápida. ¿Uniterm está presente en Brasil? Me parece que sí, es de lo único que no estamos nosotros directamente, están atendidos desde Viena. Ok, Pero no nos tienen pueden oficina mandar un directa. correo electrónico con sus inquietudes y con mucho gusto lo respondemos. Claro. Veo otra pregunta que pregunta, ¿dónde lo? Hay una pregunta si estos equipos reducen la huella de carbono. Interesante pregunta. En realidad, vas a mejorar tu proceso, vas a generar no podría decir reduces la huella de carbono como tal, ¿no? O sea, porque vas a seguir utilizando cierta cantidad de combustible que es despreciable esa reducción. Para bajar la huella de carbono, habría que utilizar hidrógeno, que lo puedes insuflar por nuestros quemadores. Ese hidrógeno
te va a ayudar a aumentar la quema de combustible alterno y eso sí, como quitas combustible fósil, ayudas a la huella de carbono. Ok, perfecto. Veo otra pregunta. ¿Qué tamaño máximo de CDR se puede inyectar por el quemador satélite? Igual es la misma cosa, 30 milímetros por 30 milímetros y el espesor máximo 1 milímetro. De lo contrario, pues nunca vamos a lograr sustituir lo que queremos. Ok. Y aquí otra pregunta con respecto a los combustibles alternativos existentes. ¿Cuáles son los más efectivos con la tecnología mostrada y qué tipo de quemador es el más apropiado? Bueno, el combustible alterno es lo que haya en la región. No hay mucho para escoger propiamente. El quemador satélite es para nosotros la mejor opción para hacer la quema de combustible alterno. Pero, ojo, no todos los hornos pueden integrarse un quemador satélite. ¿Cuáles son esos hornos? Los que tienen enfriador de satélites, ¿sí? Solo puede ser integrado a enfriador de parrillas, enfriador de clinker de parrillas. El combustible alterno, pues ustedes saben, pues mientras más plástico, el plástico tiene un alto contenido en cloro y el cloro es veneno para el proceso. Entonces, no hay problema. Ese cloro lo puedes hacer con un bypass de cloro. Pero entonces aumentamos nuestra sustitución, pero el cloro que estás evaporando lo vas a tener que sacar con polvo, o sea, que es el bypass en el lado del precalentador, y vas a generar un residuo peligroso, vamos a llamarle así, y pues ese lo tienes que confinar y lo tienes que buscar cómo meterlo un poquito con el cemento, en la molienda de cemento, pero ese yo pienso a veces, aumentas la sustitución, arreglas un problema, pero ya tenemos otro. O sea, el combustible alterno es un tema muy interesante. Ok, y una última pregunta también relacionado con esto. Si desechos de la industria de la madera o biomasa, también si hay experiencia con esta inyección. Sí, claro, claro. En Uniterm tenemos mucha variedad de combustibles alternos, principalmente en Europa. Aquí en nuestra región de Latinoamérica, todavía falta de aprender, como que a veces mis colegas de la industria cementera quieren ir por el camino de las piedritas cuando ya existe un camino pavimentado, pero cuesta trabajo de convencerlos. Veo que recibimos una pregunta más. ¿Se puede agregar un quemador satelital a un quemador existente? Claro que sí. Perfecto, por ahora. Para eso hay que tener los dibujos de quemador existentes. Si están interesados, si se hace una evaluación, envíanos los dibujos de su equipo actual y nosotros lo enviamos al departamento técnico y le respondemos debidamente. Listo, por el momento no veo más preguntas. Igualmente vamos a responder todas las preguntas que recibimos durante toda esta jornada, luego por correo electrónico. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gilberto, muy amable. Sigue con tu viaje en moto. Gracias. Aquí hay una pregunta más, Miriam, que me contactaron por mi teléfono, por el WhatsApp. No es posible para los participantes hacer preguntas live con su micrófono, me preguntan. Si tenemos una pregunta ahora mismo, los invitamos a prender su micrófono. Nos quedan unos pocos minutos. Si alguien quiere preguntar. Sí, William Ciro, de Houston, Texas. Adelante, prende tu audio. No se puede, dice. Bueno, pero vamos, yo lo llamo por aquí. Aquí lo vamos a poner a funcionar.
Aquí viene. Adelante, William. Adelante, William, estás en línea. No te preocupes. Adelante, sigue con tu pregunta. Muy buena presentación, Alberto. El quemador satelital, la velocidad del combustible, si le aumenta la velocidad puede generar lo que llaman combustión por etapas y bajar NOx. Yo no escuché la pregunta, Tomás. ¿Me la puedes decir tú? Por favor. Se hablaron por etapas. Sí, pero no entendí. A ver, pero no entendí. Alberto, a ver si me oyes. A ver. La velocidad del combustible en el quemador satelital. Ajá. Una velocidad alta puede bajar el NOx, emisiones de NOx. No. Una velocidad alta significa que estás poniendo más aire. Y acuérdate que el aire, cuando se oxida, nos va a generar NOx. O sea, tenemos que poner solo el aire suficiente para transportar el combustible como transporte, suspenderlo, que no se nos sedimente en la tubería y en el quemador satélite. Para eso, en la presentación expliqué que el quemador satélite tiene la posibilidad de acomodar la punta, ya sea un poco más arriba o un poquito más abajo, o desplazar más la punta del quemador hacia la punta del quemador, acercarlo a la punta del quemador principal. Eso es lo que idealmente se tiene que hacer. Siempre que dicen, tú pon más velocidad es más aire es más problema para el proceso. Muchísimas gracias, Gilberto, gracias a William. Seguimos entonces, gracias muy amable. Y sí, seguimos con nuestra próxima presentación. No sé si vamos a hacer una pequeña pausa, Miriam, o seguimos de una vez. Gracias, Gilberto, gracias por tu tiempo. Chao, chao. Yo diría, para cumplir el tiempo, pues seguimos de una vez con SIC. Seguimos de una vez, perfecto. Bien, espero que le haya gustado. Ya pusimos nuestros correos electrónicos en el chat. Contáctanos con cualquier pregunta. Todo que es alrededor del mundo de cemento. En Austria siempre hay una compañía que puede dar una respuesta adecuada. Y, por cierto, hablando de respuestas, se formó recientemente un grupo europeo que se llama la Cement Alliance, que es cementalliance.org, que es un grupo donde están integrados varias compañías austríacas, que es un pool de expertos tecnológicos europeos que da justamente respuestas a los casos más difíciles. Entonces, les invito, después le pongo la página web, cementalliance.org. Seguimos con nuestra próxima empresa. La próxima empresa es la casa SICK. SICK es una compañía de origen alemán, pero con mucha actividad a nivel mundial. Tiene su filial también grande en Austria. Es una compañía de esa magnitud, vamos a decirle, de esos gigantes. La compañía SICK tiene 9,000 empleados, tiene 100 filiales a nivel mundial y es dedicado a la automatización, al proceso, a la parte de los sensores. SICK tiene un departamento especial en el sur de Alemania que se dedica nada más y nada menos a todo lo que es el cemento, bien sea los puertos cementeros, los hornos. SICK es conocido más bien para la sensórica en los hornos, pero hay mucho más productos que tiene SICK que se puede utilizar en la planta de cemento, inclusive en las minas, y yo creo que es algo interesante. Hoy se conecta desde Santiago de Chile Leonardo Campodónico. Leonardo es uno de los gerentes locales, es una persona joven, ubicado y radicado en Chile, donde
La Casa SIC tiene una oficina grande, por supuesto Chile, importante para su industria de minería de cobre, y ellos tienen una serie de aplicaciones para la minería y para el cemento. Y yo no quiero entrar más a detalle. Leonardo, bienvenido. Adelante, eso es tu tiempo. Leonardo, ¿nos puedes escuchar o puedes decir algo? Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ya, magnífico, ya. Adelante. Perfecto, ¿cómo estás? No sé si pueden ver mi pantalla ya, Tomás. Sí, ya todo está perfecto, se ve perfecto ahorita. Adelante. Perfecto. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos, dependiendo del horario en que se encuentren cada uno por la zona geográfica. El día de hoy vamos a hacer un webinar de medición de caudales y diagnóstico en correas transportadoras. Esta es una presentación que se hizo en conjunto con mi colega de Industry Sales de la industria de procesos, Carlos Sepúlveda. ¿Ya? Y bueno, este soy yo, mi nombre es Leonardo Campodónico, soy Product Manager para la GBC 01 y GBC 09 de SIC, que corresponde a las divisiones de sensórica e instrumentación. ¿Ya? Ahí están un poco mis datos por si posterior a esto tienen algún tipo de consulta que no se pueda realizar o necesite algún tipo de nivel un poco más personalizado de soporte. Ahí están mis datos para contactar. Y bueno, el día de hoy veremos un poco de lo que es el grupo alemán SIC, ¿ya? Y vamos a definir un poco los productos y las soluciones en transporte de materiales en la industria de cemento. Vamos a hablar de las generalidades de nuestro Bullscan, que es nuestro medidor de flujo en correas transportadoras sin contacto para materiales sólidos o a granel. Algunas características de aplicaciones, beneficios del uso de esto, caso de éxito y obviamente el espacio para preguntas y respuestas que puedan ir naciendo en el son de esta presentación. ¿Ya? Y un poco a nivel general, SIC cuenta con 72 años de experiencia en el mundo. Fue fundada en el año 1946, cuenta con 8.800 empleados alrededor de todo el mundo, con presencia en 89 países dentro del mundo, y más de 50 subsidiarias además de esto. Sí que a nivel mundial es líder en la fabricación de sensores y soluciones para aplicaciones industriales. Y bueno, dentro de los principales portafolios de productos, también se dividen también por las áreas de las diferentes industrias, como son, por ejemplo, la industria de manufactura, lo que es Factory Automation, con el sector automotriz, farmacéutico, solar, etc. También están las soluciones en soluciones logísticas, que es Logistic Automation, en los distintos temas de bodegaje, puertos, vehículos, tráfico, entre otros. Y lo que son las soluciones en la industria de procesos, como petróleo, gas, termoeléctrica, metales, cemento, minería, entre muchas de esas otras cosas. ¿Ya? Y todo esto definido también en lo que son las diferentes áreas de negocio, lo que son detecciones de presencia, seguridad industrial, analizadores de gases y líquidos, medición de flujo, espacio de integración industrial, sistemas, sensores de control de movimiento, identificación y lo que es nuestra área de nuevos negocios. Ya contamos con un portafolio de más de 40.000 productos y el día de hoy vamos a direccionar principalmente la aplicación para cemento, como les decía, con nuestro Bullscan, que es nuestro medidor de flujo en correas transportadoras. Ya. Bueno, dentro de las distintas áreas de la producción del cemento, nosotros tenemos soluciones en transporte de materia prima a los distintos niveles de aditivo, carbón, combustible alternativo, escoria, cemento, bolsas de cemento una vez que esto ya está paquetizado, listo para enviar, y paletas, paletizadoras, entre otros. Y las soluciones en los distintos tipos de transportadores también, que vienen siendo transportadores vibrantes, transportadores canigilones, transportadores neumáticos y transportadores de rodillo. Es decir, es una solución transversal independiente del tipo de transportador o correa que se esté utilizando. ¿Ya? Actualmente, dentro de las principales utilizaciones que se tiene para conocer, ya sea masa de correas transportadoras, se utilizan las básculas de cinta para medición de caudal másico dentro de esta, donde tenemos
algún inconveniente como la lectura afectada por el contenido de humedad del material, ya requisitos de espacio y posicionamiento, procedimientos de calibración difícil, una alta cantidad de piezas mecánicas y móviles, ya tensión de correa demasiado alta o demasiado baja, lo que va a interferir en una correcta determinación de la masa, un mantenimiento intensivo, carga inexacta afecta la medición, es decir, cargas disparejas, efectos de resonancia, la medición depende del diseño de la cinta transportadora y una precisión de más del 5%, ¿ya? O sea, hay hartos errores de repetibilidad también dentro de esto. ¿Ya? Es por esto que nosotros contamos con nuestro Bullscan, que es nuestro láser, ya para la medición de volumen, ya que es una determinación óptica, cuenta con inmunidad a factores ambientales, cuenta con la tecnología de tiempo de vuelo, es insensible a la carga de polvo y agentes contaminantes o interferentes a la medición. No es necesario modificar o adaptar el transportador o correa existente, sin problema de alineación, alerta de monitoreo de centro de gravedad y alerta de monitoreo de altura. ¿Qué es lo que hace nuestro Bullscan? Es como lo que ustedes pueden ver en la primera imagen, que genera un láser. Este láser va generando un barrido dentro de la correa transportadora, lo que nos va a permitir conocer en cada uno de estos puntos irregulares una altura conocida por este material, ¿ya? Al tener el movimiento dentro de la correa transportadora, este material se va a ir moviendo en función de la correa y nos va a permitir conocer un perfil volumétrico de la carga. ¿Ya? Este perfil volumétrico, si nosotros conocemos las características de él, como la densidad, nosotros vamos a poder también determinar la masa. Es decir, vamos a poder conocer, dependiendo de la aplicación y del proceso, lo que es flujo volumétrico, lo que es flujo másico, ambos instantáneos o totalizados, dependiendo de la aplicación. Vamos a poder conocer la altura o centro de gravedad de la correa y vamos a tener alertas por desalineamiento de correas. Estos últimos dos puntos son súper importantes porque la altura o el centro de gravedad puede inducir a algún problema de proceso o un corte de correa, lo que genera una serie de inconvenientes a la hora de volver a instalar. Son tiempos muertos y todos esos tiempos son producción que se encuentran detenidos, y generar esta alerta siempre va a ser un beneficio para evitar incurrir en este tipo de efectos. Este viene siendo el cerebro de nuestro elemento, donde está cargado el firmware y donde se genera la medición de luz láser para la determinación, que es un escáner láser clase 1 para distintos tipos de correa y transportadores descubiertos. Trabaja dentro de los milisegundos en la detección. Nosotros vamos a poder detectar la distancia de la correa desde los 0,5 metros hasta los 20 metros de distancia entre el láser y la correa transportadora. Ya vamos a tener un amplio ángulo de apertura hasta 190 grados. Y es una tecnología multi-ecos. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de estos ecos se ve interrumpido por alguna presencia ajena a la medición, como por ejemplo smog, polvo, viento, lluvia, granizo, etc., estos ecos los van a ir eliminando y me va a permitir no generar una falsa medición por estos agentes contaminantes, por así decirlo, a la vista del láser, ya que son puntos súper considerables, considerando que esto es un elemento que no está en contacto con la correa transportadora. Para el montaje y para la puesta en marcha solamente se necesita tener un conocimiento de la correa sin material versus una correa con material, para ver también temas de posibles desplazamientos de la correa y dejar eso de cierta manera compensado. Pero nosotros no vamos a intervenir la correa transportadora ni vamos a detener el proceso, por más del tiempo que uno necesita hacer este barrido que son unos minutos de la correa sin material, luego vuelve a operar de manera convencional o como corresponde. ¿Ya? Acá está un poco lo que se interpreta dentro de lo que hace la medida del flujo. Nuestro escáner Bullscan, que va a ser una medida del área del material que va pasando, donde en el primer punto nosotros vamos a tener la altura, como lo decía anteriormente, en cada uno de estos puntos. ¿Ya? Esta integración del Bullscan no solamente el láser, sino que también viene con una unidad terminal
que es para las salidas, que es una especie de RTU, y cuenta también con un encoder. El encoder cuenta una función primordial acá porque es el que nos va a medir la velocidad de la correa transportadora y así nos va a permitir interpretar cada una de estas alturas, pasarla en un perfil volumétrico y tener el conocimiento de cuánto es el volumen que nosotros tenemos integrando la altura en cada uno de estos puntos, y además la masa en el caso de conocer la masa, la densidad, perdón, del producto que estamos midiendo, ¿ya? Generalmente la masa no se utiliza en procesos donde haya mucha variación de las cargas. O sea, si son siempre el mismo tipo de material, se puede medir. Idealmente materiales que no estén en mucho contacto con líquidos, o sea, que tengan una constante de humedad bastante baja, se puede medir la masa, sino el tema de volumen, ¿ya? Entonces, como algunas de las medidas que nosotros podemos ir obteniendo, es la medición del volumen, la medición de la masa, los totalizados de ambas mediciones, la densidad, bueno, que esa es la que nosotros agregamos, la velocidad de la correa y el centro de gravedad. Además de todas estas alertas que les decía, de ese alineamiento de la correa, lo que nos va a evitar tener un corte de nuestra correa, lo que genera todos los problemas antes mencionados. Ya, bueno, como les decía, la fuente de luz de este láser es un láser infrarrojo, funciona con distintos niveles de frecuencia de escaneo, un ángulo de escaneo hasta 190 grados, resolución del ángulo de 0,5 grados, tiene distintos niveles de tiempo de respuesta. Ya. Cuenta con un láser bajo la certificación EI-Safe, ya. Cuenta con un sistema de calefacción interno, temperatura ambiente entre menos 30 y 50 grados Celsius, un grado de protección de un IP67. Ahí está un poco lo que ya le había conversado de la distancia entre nuestro láser y la correa transportadora, que puede ir entre los 0,5 hasta los 20 metros de distancia, con un ángulo de escaneo de 190 grados. Ya. Aquí lo que hace la sumatoria, este equipo es una sumatoria del área que se encontraría descubierta con la correa, menos la área total, que está acá, el área de referencia, que es la de la cinta transportadora vacía, menos el área de referencia que ya está una vez con el material, y esto nos va a permitir conocer por la resta cuál va a ser el área de nuestro material. Ya, todo esto integrándolo a la velocidad y el movimiento de la correa transportadora nos va a permitir conocer el perfil volumétrico. Y hace unos momentos atrás hablamos de la tecnología multi-ecos, y es precisamente esto, que al contar con una serie de ecos dentro de la medición, me va a permitir no generar interrupciones hasta llegar al material a detectar, teniendo obviamente en los casos estándares, ¿cómo decirlo así?, de procesos normales, no tirando polvo dentro de ruedas de forma intencional, es capaz de pasar por cada uno de estos inconvenientes hasta llegar al material. Como decía, vidrio, smog, lluvia, polvo, etc. ¿Ya? Igual, de todas formas, lo conveniente es realizar el montaje en el lugar que sea más amigable también para el sensor, poder evitar todo este tipo de posible interferencia, para precisamente no sobrecargarlo y tener una medición deseada. Estamos hablando que con este tipo de sensores nosotros alcanzamos una precisión de un 3%, ya, lo que es bastante bueno considerando que son mediciones no invasivas, que todo se hace sin contacto en la correa transportadora, en donde los tiempos de mantención son mínimos, más que una limpieza dentro del lente o una revisión de los componentes externos como el encoder, por lo que por ahí vienen también muchos beneficios de los tiempos de parada por cada uno de estos temas. Ya habíamos hablado también de la altura o centro de gravedad del material, lo que nos va a permitir efectivamente evitar algún tipo de inconveniente dentro del proceso por cargas desiguales, o también el centro de gravedad, o vamos a conocer la altura, ya en el punto que sea, o el centro de gravedad de la carga. Todo esto nos va a permitir una mayor vida útil de la correa, mínimo mantenimiento, o sea, esto ya es una medición sin contacto, no está afectado por condiciones ambientales y nos va a generar una alta resolución.
¿ya? Todo esto en son de la protección del proceso y en disminuir los tiempos inoperativos de la correa. Ya todos saben, y bueno, hay una imagen un poco más adelante de lo que puede provocar un rompimiento de correa a nivel de proceso, ya que no solamente es la correa la que se ve afectada, sino que pueden haber muchos riesgos también de operario, de temas eléctricos, mecánicos y otros que se ven afectados, y la idea es poder prevenirlo. Y bueno, el equipo como tal de forma natural se comunica mediante Ethernet a nuestra unidad remota, que es nuestro BAN 100. Tiene 6 salidas digitales y 4 entradas digitales que van de la mano con las salidas que nosotros vamos a tener, ya sea del encoder o la salida de alarma. Y de nuestro módulo remoto, nosotros vamos a poder salir con la salida analógica para precisamente tener el control de la masa y el volumen que nosotros estamos utilizando dentro del proceso, dentro de las medidas para llevarlo ya sea a una sala de control o una sala de monitoreo. Todo va a depender un poco del requisito de la planta o de nivel de operaciones. ¿Ya? Y bueno, dentro de las principales aplicaciones no van solamente de la mano con la industria del cemento, sino que a nivel general para los distintos transportes de materiales pesados y voluminosos en distintos tramos de distancia, nos va a permitir generar una trazabilidad de flujos de entrada y salida a esa operación, y una acumulación y clasificación de material, un incremento en la eficiencia de proceso en industrias tales como minería, cemento, energía, reciclaje, metal y acero, puertos, bueno, bienes de consumo, etc. Y bueno, aquí uno de los puntos importantes se hablaba de la trazabilidad de flujos de entrada y salida de operación, ya que hay muchos procesos donde se encuentran muchos inconvenientes, por ejemplo, sea en la minería o también en la industria del cemento, el manejo de materiales dentro de stockpile. Y muchos de estos stockpiles se manejan, se cargan y se descargan por correas transportadoras. Entonces, con este tipo de equipo, nosotros podemos tener un conocimiento de cuánto es lo que está entrando y cuánto es lo que está saliendo de nuestro proceso y hacer un balance de carga, y de acuerdo también a las dimensiones de este mismo stockpile, como ejemplo, para abrir un poco el espectro de la cantidad de aplicaciones y soluciones que nosotros podemos contar con este tipo de equipos. Bueno, este equipo integrado, o sea, dependiendo de la aplicación, se pueden ir haciendo distintos tipos de upgrade dependiendo de las aplicaciones. Como ejemplo, para aplicaciones como monitoreo de trituradora, que no se encuentran en movimiento, monitoreo de materias primas, monitoreo de combustibles de carbón, monitoreo de combustible alternativo, control de clinker, medición en stockpile y llenado a camiones y trenes, entre una serie de otras aplicaciones que podemos encontrarnos en las distintas correas. Esto mediante sea un elemento sólido, un elemento a granel, es posible medirlo utilizando este tipo de equipo y evidentemente analizando un poco el tipo de requerimientos que se necesite. ¿Ya? Entonces, un poco como de los principales beneficios que nosotros vamos a tener con este tipo de medición, que vamos a tener un control de carga y velocidad del transportador, una reducción de costo de mantenimiento y tiempo de actividad, una medición de flujo, de volumen o masa, velocidad del transportador, control de movimiento, rodillo y posicionamiento, aumento de la eficiencia de producción, incremento de la producción de material y ahorros de energía, incremento en la disponibilidad de operación y acceso al láser sin necesidad de interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por X motivo necesito hacer algún tipo de mantención no programada o algún tipo de trabajo en proceso de salineo el láser, por dar un ejemplo, eso no me va a hacer detener el proceso porque el láser no va a estar en contacto con la correa transportadora. ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos en correas de clinker, ya en algunos tipos de aplicaciones que se han utilizado este tipo de sensor. Podemos ver en la primera imagen a la izquierda, en la parte superior, que estamos con el láser, y la imagen derecha es cómo es la correa de traspaso del clinker vacía, que es lo que uno necesita al momento de hacer la instalación. Se dieron cuenta que esta correa es bastante diferente a las otras que hemos visto, pero también es posible medirlo haciendo la integración adecuada, ¿ya? Y bueno, en este caso particular el equipo está operando hace más de 2 años sin necesidades máximas de mantención, y se cuenta con una
una precisión que es la declarada también por el equipo de un 3%. Ahí hay otro ejemplo más también de temas de la instalación en correas que vienen siendo ascendentes o bien descendentes, donde el concepto viene siendo el mismo, que se va a ir calculando la altura en cada uno de estos puntos. Y bueno, son distintas formas de lograr la medida. En este caso particular es un lugar mucho más amigable para la instalación. Bueno, como decía anteriormente, tampoco es necesario detener el proceso ni nada, hasta solamente identificar que el Bulls, que nuestro sistema reconozca la correa vacía, y el resto es simplemente operar y ajustar las cosas mínimas. Ahí hay una serie de galerías fotográficas que se han utilizado. Podemos ver que no hay muchas condiciones de montaje que se hagan cumplir gracias a que hay un gran espectro de distancia que se debe lograr. Esto independiente de que las cargas sean muy grandes o muy pequeñas. Es posible llegar a lugares de difícil acceso gracias a que este es un equipo que no es un equipo grande, un equipo aproximadamente de 30 por 15 centímetros. Y el resto, como les decía, van el tema de la configuración o qué es lo que nosotros necesitamos medir para sacarle el máximo provecho. Y a nivel de caso de éxito, me gustaría comentar uno en particular que ha sido bien replicado, que es referente a la protección de toros de chute. Esta solución se hizo junto con nuestros integradores de Perú, ¿ya? En donde el principal problema que se encontraba es que la protección de toros de chute utilizaban sensores interruptores de tipo tilt switch, ¿ya? Que en muchas oportunidades no se pudieron detectar un toro de chute, produciendo el atoro y derrames del mineral con daños considerables en los equipos y las distintas correas transportadoras. Ahí tenemos una imagen más o menos de lo que se hace el atoro de chutes cuando se traspasa de una correa transportadora a otra para seguir transportando el material, y por qué razón no se detecta un atoro. El atoro es el que me va a impedir que siga llegando material a la segunda correa transportadora y se genera este tema que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Como por ejemplo acá. Acá se pueden ver en la imagen los daños que genera un atoro de chute, donde vemos material desprendido por los distintos lugares por donde traspasa la correa transportadora, además del mismo rompimiento de la correa transportadora. Imagínense esa correa transportadora que se encuentra en la imagen al medio, es bastante extensa. Los daños monetarios solamente por el reemplazo de la correa son elevadísimos. Y además que se necesitan gente especializada para retirar estos escombros del material que fue liberado luego de este atoro, y los posibles daños mecánicos, eléctricos y también de operadores que pudieran haber estado en el lugar. O sea, son una serie de posibles daños que son un poco incualificables, y teniendo este tipo de soluciones que nosotros hemos podido solucionar, ¿ya? Y ahí hay un detalle no menor, que los tiempos de limpieza del chute son de 5 a 8 horas, dependiendo de la magnitud del evento y la cantidad de material transportado, ya, lo que nos da 66.800 toneladas de pérdida por producción en un atoro convencional. O sea, con la instalación adecuada de estos equipos, o sea, está mucho más que pagado este posible inconveniente. Ya hay un resto de imágenes más de lo que se hace cuando se producen este tipo de atoros de chute, que son una más de nuestras muchas aplicaciones para las correas transportadoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué solución fue la que se implementó? Se instaló un Bullscan en la primera correa transportadora y un Bullscan en la segunda, ¿ya? Y luego se llevaron las informaciones al sistema de control del cliente, ¿ya? Bueno, aquí lo que se utilizó la filosofía de protección en el criterio de balance de masa, donde el volumen que ingresa el chute de transferencia debe ser el mismo de la salida de chute. Si fuera diferente, se entiende que existe un atoro de chute parcial, deteniendo así el sistema de fajas, en consecuencia evitando cualquier tipo de atoro total del sistema. ¿Ya? O sea, se hace un análisis de entrada y un análisis de salida, ¿ya? Y una vez que si existen diferencias entre lo que entra y lo que está saliendo, nosotros podemos determinar que existe un atoro de chute. ¿Ya? Ahí hay una serie de imágenes también con el equipo montado, que en este caso particular se fue montado en un gabinete por exigencias del cliente, lo que no es necesario porque las condiciones ambientales eran bastante amigables para el equipo. Ya, ahí está el equipo montado en diferentes puntos
ya donde también se instala el encoder y todo el tema de la integración. Y bueno, ya terminando un poco la presentación, me gustaría comentar un poco de que sí, como tal, no ofrece solamente el tema de la entrega de los productos y materiales, sino que también ofrece soporte experto en un tiempo de respuesta definido. Este soporte incluye asistencia técnica y análisis de fallos de dispositivos y sistemas por vía telefónica. Además, el cliente puede beneficiarse de otros servicios adicionales como el soporte remoto, que permite acceder al sistema del cliente para poder realizar diagnóstico ampliado y consultar el historial de posibles estados de fallo, ya que eso es parte de lo que es la cultura de SIG, no es algo que sea adicional. Y ahí sí que ofrece el soporte en experto en un tiempo de respuesta definido, así como les decía, asistencia técnica y análisis de fallos en dispositivos y sistemas vía telefónica. ¿Ya? Y, bueno, así que, Tomás, esa sería mi presentación. Dejo abierto para las distintas respuestas que pueden haber surgido referente a esto, o no sé si Carlos le gustaría agregar algo más. Muchas gracias, Leonardo, bastante completo. Obviamente no son todos los equipos que SIG ofrece. Bulkscan seguramente es algo muy interesante para el manejo de material, y como he dicho, hay otras cosas que son detectores de distancia que se utilizan en las minas. Hay una serie de cosas que se puede conversar. SIG tiene una oficina muy grande bajo el liderazgo del señor Anton Schädler en Santiago de Chile. Ellos están activos en toda Latinoamérica, por supuesto, no hay diferencia de idioma ni mucho menos, y realmente son unos socios muy capaces en automatizar las plantas y dar soluciones contundentes a nivel de seguridad operativa en la planta. Bien, adelante, preguntas. Yo, como les digo, Miriam, no lo veo ninguna pregunta aquí, no sé por qué de repente él no lo permite. No sé si hay algo en el buzón de las preguntas. Sí, Tomás, tenemos algunas preguntas. La primera sería respecto al bulk scan, si también se puede utilizar para calcular el peso de los productos embolsados en una cinta continua. Sí, eventualmente, dependiendo del tipo de envasado, sí se podría considerar, principalmente para la industria de cemento, donde se manejan sacos bastante grandes. Sí se podría hacer una integración un poco más personalizada, y aquí hay que tener algunas consideraciones, pero sí, no es lejano, porque vamos a tener un conocimiento. La pregunta es si es para cemento o para qué tipo de materiales, es la primera pregunta. Para cemento, para clinker, hay que saber el ancho de la banda, hay que saber la carga de la banda, de dónde viene, es un pequeño arreglo, y de eso se puede ver y analizar. Claro, o sea, no es necesario que sea para un material en particular. Mientras sea un material a granel, esto se pueden utilizar. Sí, aquí me dices para bolsas de cemento de 50 kilos. Sí, se podría, bueno, dependiendo un poco del tema del proceso, sí se podría utilizar, dado que son bastante grandes, y dependiendo cómo se han transportado dentro de la correa, sí se podría tener un conocimiento del material. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el cambio de la granulometría de los materiales, la lectura, el flujo másico sobre las correas? O sea, el nivel de la granulometría afectaría solamente en el caso que sean rocas muy grandes, en donde cuando se encuentren depositadas una sobre otra existan demasiado espacio vacío, por así decirlo, entre cada una de lo que se va armando a nivel de volumen. Pero nosotros en lo particular hemos tenido inconvenientes con este tipo de aplicaciones, principalmente porque se buscan en lugares adecuados, donde se eviten ciertas condiciones que pudieran generar algún tipo de inconveniente en la medida. Entonces, a nivel particular, claro, si son rocas muy grandes, sí se puede generar eso, pero ahí se recomienda utilizar en alguna otra parte del proceso que puede ser posterior a la misma trituradora, por ejemplo. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿tu sistema de control es funcional para clinker, pero cómo considerar la humedad o diferencias de la granulometría para el proceso de clinker blanco?
O sea, la humedad va a ser un factor fundamental en el caso de que nosotros quisiéramos determinar masa. Es distinto al ser una determinación óptica que se está haciendo sin contacto de la correa transportadora. La humedad sí genera un inconveniente porque el peso va a cambiar en función de las distancias que va atravesando el trazo. Es por esto que el tema de la masa siempre se considera siempre y cuando el material que se está transportando mantenga una densidad constante. Si esta densidad no es constante, hay inconveniente en la medición de masa, pero no así el de volumen, que también es una medición súper importante para todo este tipo de procesos. Ok, tenemos una pregunta parecida que también es respecto a la humedad. Si ustedes ofrecen también medición en línea de humedad no invasiva que se puede integrar al bulkscan para calcular el flujo de material cuando cambia la humedad. Y generalmente, bueno, nosotros no contamos con medición de humedad, pero sí evidentemente todos estos temas se pueden ir incorporando a nivel de control. Entonces, si nosotros vamos a tener una medición, podemos tomar las mediciones de altura, las mediciones del mismo Vulcan, integrar esta medición externa, por así decirlo, y una vez que uno lo lleva al sistema de control, conociendo el comportamiento del material con la humedad, nosotros podemos seguir calculando la masa, pero ya viene siendo más una integración a nivel de control. Pero evidentemente teniendo los datos y la información es algo que se puede realizar. Ok. Y aquí veo una pregunta más. Si el sistema de ustedes reemplaza las estaciones pesadoras en las bandas transportadoras para material triturado. Y más que reemplazarlo, hay que verlo como una suerte de poder trabajar en conjunto. Y no se llama a eliminar un centro de pesaje para colocar un Vulcan, pero sí para trabajar en común acuerdo o en aplicaciones donde no existe este tipo de medición. Y por significa también el tema de los pesómetros y el tipo de aplicaciones, que estos están hechos específicamente para medición de peso, mientras que nosotros de manera externa nosotros estamos conociendo esta masa. Entonces yo lo separaría un poco de las aplicaciones que son para el pesaje, más que reemplazo, es para trabajar en conjunto, más que un reemplazo definido. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Por ahora no veo más preguntas. Si hay más preguntas, por favor, escríbanlas ahora. Sí, aquí tampoco tengo, en los otros chats que tengo abiertos, tampoco hay preguntas por el momento. Bien, esperamos un momentico a ver si entran más preguntas. Para el día de mañana quiero rápidamente de anunciar, martes 16 de marzo, arrancamos nuevamente a las 9 a.m. con la presentación número 3. Es Héctor Montellano con la compañía UNTA. UNTA está haciendo tecnología de shredding, de preparación de CDR, y su charla es 10 pasos a considerar en la adquisición de una trituradora o de un shredder para material de combustibles alternos. Interesantísimo, UNTA, una compañía familiar también, muy interesante en el viaje el año pasado, en el 2019, que hicimos con la gente de Advantage Austria, que hicimos con toda la gente, la FISEM de toda Latinoamérica en Austria para visitar esas plantas. Fue algo súper interesante donde nos llevaron una tecnología realmente de punta para el futuro y en beneficio al medio ambiente. Medio ambiente también es un tema que toca nuestra charla número 4, es Camilo Buitrago, él es colombiano, tiene muchos años en Scheuch ya, él es de Bogotá, empezó sus gestiones allá y es ahorita el responsable de Latinoamérica para la Casa Scheuch, y él tiene 2 puntos importantes de tocar. El tema de Scheuch son filtros, estado del arte en control de emisiones gaseosas relacionadas con coprocesamiento y combustibles alternativos en la industria cementera, y control de emisiones particulares en sistemas de manipulación y preparación de combustibles alternativos, SRF. Y puntualmente a las 11 vamos a concluir entonces la jornada del día martes, y así concluye el evento.
Bien, Miriam, si no hay más nada por ahora. A mí No. me gustaría agregar solamente lo que tú comentaste cuando terminé la presentación, de que efectivamente esto es una de las tantas soluciones que tiene SIC para los distintos tipos de industria de proceso, y en este caso particular de cemento. Y existen muchas otras soluciones que dan para hacer un webinar más en cada una de ellas, como por ejemplo la medición de gases o de fluidos que se pueden encontrar dentro de la industria. Entonces, esta es solamente una de las partes, y si tienen algún tipo de requerimiento o algún tipo de inquietud o alguna solución que les gustaría conocer, los dejo invitados a contactarnos. Ahí están mis datos, y si necesitan algo, que se sientan en la confianza de poder contactarnos. Muy bien, muchas gracias, Leo. Bien, Miriam, no sé si queremos algo agregar, no sé si Hans quiere agregar algo. Sí, aquí nos entró una pregunta más. Ya. Si el bulk scan solo trabaja en fajas con carga continua y llena permanentemente, y si hay cargas discontinuas, ¿trabaja también? Sí, es posible. No hay un requerimiento que sea la carga continua o discontinua, ya que el Vulcan va a estar sin conocimiento, perdón, de cuándo está la correa transportadora vacía y cuándo no. Entonces, no hay un inconveniente en que de que sea siempre el material continuo. Así que no hay ningún tipo de inconveniente en una medición de cargas, como decirlo así, intermitentes. Perfecto. Y una última pregunta, si para materiales como el óxido de hierro, ¿hay alguna diferencia? Mientras sean, como te decía, materiales a granel, no habría ningún inconveniente. Perfecto, entonces yo creo que esas son todas las preguntas. Cualquier cosa en el chat también están los correos y pueden contactarnos. Bueno, es muy bien. Okay. Muy bien. Si no hay más preguntas, muchas gracias a Tomás, muchas gracias a Leonardo y a Gilberto de Uniterm por las excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos los participantes. Espero, creo que fue muy interesante. Entonces cerramos ese evento para el día de hoy. Y como ya mencionó Tomás, nos vemos, esperamos todo mañana a las 9 en punto. Y te deseo un buen día a todos. No sé, Tarashan, ¿quieres agregar algo? No, muchas gracias, muy interesante, y les esperamos mañana a la misma hora como hoy. Listo, buen día. Hasta Magnífico, mañana. gracias por estar con Gracias. nosotros.